Está Lucía Francini, médica argentina en Suecia, justamente. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Aquí Augusto Pomar te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ayer no sé si tuviste oportunidad de escucharlo al presidente. Me gustaría saber un poquito qué visión tenés respecto de lo que dijo y a su vez que me describas cuál es la situación al momento en Suecia. Bueno, sí, ayer escuché la conferencia de prensa y porque estoy muy interesada obviamente en lo que pasa en Argentina también. Eh, yo pienso que la tasa que tenemos en Suecia es obviamente la tasa que tenemos. Ustedes mostraron el gráfico hace un rato. Y él lo comparó con Noruega, que tiene una tasa menor y tiene cuarentena. Esa pregunta también se la hacen a los expertos acá en Suecia, obviamente, que son los que llevan adelante la estrategia. Pero también hay una realidad que es que hay países que tienen cuarentena y tienen la misma cantidad, la misma tasa de mortalidad o aún mayor que Suecia. Por ejemplo, Lo cual por ejemplo, Holanda, Gran Bretaña, Italia, pero España, Gran tienen Bretaña, mayor. digamos, comenzó con una cuarentena muy posterior al problema. Puede ser un motivo, sí. Pero a lo que voy es que lo que los expertos dicen acá, por lo menos, es que una explicación, la explicación que ellos le dan a nuestra tasa no es que no tenemos este tipo de cuarentena, porque nosotros de hecho tenemos muchísimas restricciones y si no tuviéramos esas restricciones tendríamos una tasa muchísimo mayor aún de la que tuvimos. Una de las explicaciones por las cuales tenemos esta tasa es que el virus entró en los geriátricos acá en Suecia y más de la mitad de los fallecidos pertenecen a personas que vivían en un geriátrico y eso fue obviamente un fracaso de nuestra estrategia. O sea, los expertos nunca pensaron, siempre pensaron que los geriátricos iban a ser mejores en sus medidas de higiene basal. Y bueno, están tratando de arreglar ese problema, obviamente, y ahora en los últimos días sigue estable la Lo curva. voy a sumar, Lucía, acá a Marcelo Eh, Peretta, que él siempre de alguna manera planteó esto también de una cuarentena más flexible. No sé si al modelo Suecia, pero sí de una cuarentena más flexible. Ahora, me parece que es algo, en términos de conocimiento, y ni hablar para los especialistas, que los que llevan la enfermedad son los empleados que trabajan en los geriátricos, que en muchos de los casos son asintomáticos. Entonces, no haber podido prever que esa situación existía es realmente haber puesto en riesgo a los viejos, a los abuelos, de una manera, me parece que hasta torpe. Marcelo, me gustaría hacer un poco tu opinión, a ver. Sí, indudablemente el vector es la propia persona, el trabajador que al no poder trabajar en un solo geriátrico exclusivamente, tiene que, sé yo, a la mañana hacerse horas en un hospital, lleva el virus, él del hospital al geriátrico y termina enfermando a los pacientes del geriátrico. Eso es un tema que, digamos, de diagnóstico y se tiene que, digamos, contener, analizar y darle exclusividad a los trabajadores para que atiendan un lugar exclusivamente. Ahora, Pero fíjate que en eso no... Suecia no lo pudieron llevar adelante, Marcelo. Evidentemente esa facilidad no debe ser tal, porque Mirá, digo, en Suecia, que te insisto, es uno de los países más evolucionados del planeta, ¿sí? yo Que coincido. tiene mayor nivel de equidad y que hay Sí, estudios de felicidad con respecto a eso. y una cuestión Yo no menor coincido. también, la conducta, ¿eh? No nos Y la olvidemos, conducta social. la forma de la conducta social no es lo mismo, y esto no estoy diciendo que hay ni mejores ni peores, estoy diciendo que somos muy diferentes culturalmente. Vos le decís a un sueco, che, mira, tenés que hacer tal cosa. Se hace. Y el tipo lo hace. Sí, totalmente. O sea, sí, no estoy juzgando desde el punto de vista del valor, estoy diciendo que somos distintos. Totalmente. Sí, Yo Marcelo. coincido y en definitiva todos estamos aprendiendo en esta pandemia, inclusive los países más desarrollados y nosotros los menos desarrollados. O sea que nadie tiene la posta respecto de esto claro. y puede decir, che, mirá, y todos nos vamos comparando. Ahora también hay una verdad respecto de esto. Quienes optaron por una cuarentena más flexible, priorizaron otras cosas que todavía nosotros no hemos priorizado y no podemos cantar victoria. A mí me parece No, desde inconducente luego. hoy comparar los datos de un país donde tiene la montaña atrás, o sea, ya empieza otra etapa
digamos, y el mayor problema ya se terminó cuando nosotros empezamos a la peor etapa a escalarla recién ahora. Así que yo me compararía con un partido que está a los 85 minutos de terminar o de juego como es el sueco versus el nuestro que está a 5 minutos de empezar. Entonces no me gusta esa comparación porque es una comparación futbolística que nos hace mal. Todos estamos aprendiendo, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué una cuarentena? Yo sostengo una cuarentena un poco más flexible. ¿Como esta te parece correcta? Como esta que estamos empezando. Como esta fase que estamos haciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, yo la sostengo lo que le decía recién a Juan. El tema de las bicicletas, que es un transporte que me permite descomprimir el transporte público en el subte y en los colectivos y me permite viajar aéreadamente, bueno, eso es una decisión acertada. Empezar a otras actividades que necesita el trabajador salir, porque digamos la verdad, hoy ¿sabés qué te enferma más, Augusto? Que el trabajador sabe que va a percibir el 75% de su salario, porque el Estado ha hecho mucho, Juan lo ha descrito muy bien, y aplausos. El IFE, bonos, aporte a las empresas para pagar los salarios, descuentos en algunos impuestos. Eso es indudable el esfuerzo que ha hecho el Estado, que por otra parte somos todos. Pero ¿eso alcanza? No alcanza, porque la gente, si el empresario, bueno, vos lo conocés mejor que yo esto, si vos ya sabés que la clientela que no la recuperás ni bien abras, ya no alcanza la solución que te da el Estado y vos necesitas abrir y salir. Y si vos como trabajador, insisto, y esto es lo más que no más nos preocupa, sabés que a fin de mes percibís el 75% de tu salario, querés salir a trabajar de cualquier manera para volver a recuperar el 100%. Y eso es lo que te permite una cuarentena más flexible, aun cuando sea riesgosa, porque ellos tienen más muertos, pero ellos ya pasaron la etapa peor. Bien, a ver, le repaso los datos de Suecia, de Suecia, sí. A ver, tiene hasta el momento 200, no llego a leer bien chicos acá, 25.921, tiene 17.730 activos y 3.220 muertos. Este es el número, 3.220 muertos. ¿Sí? Respecto a Argentina, la diferencia es impresionante. Por supuesto que también las comparaciones siempre son odiosas, hay cuestiones climáticas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones culturales, económicas, de instalación del sistema de salud, pero digo, estamos poniendo justamente, por lo menos desde mi punto de vista, un ejemplo, que no estoy poniendo yo, lo puso el presidente, que es un ejemplo de uno de los países más evolucionados de la Tierra y que ha tenido un número de muertes en función de la cantidad de habitantes que tiene, que es enorme, ¿sí? ¿A vos te parece un buen ejemplo, Doc? Me parece un muy buen ejemplo porque me sumo a lo que dice Juan Venturino. Nosotros, la sociedad argentina, le gusta transgredir reglas, le gusta transgredir normas. Y si nosotros implementamos lo que implementó Suecia, acá no estaríamos hablando de 13.000 muertos, estaríamos hablando de mucho más todavía. Por las cuestiones sociales que vos bien decís, Augusto, por las cuestiones laborales. Yo creo que está bien comparar con eso, incluso creo que se quedó corto con la proyección. El doctor dice esto de los 13 millones porque ayer el presidente, no sé si tenemos ese cortecito, pero digo, él hizo una proyección directa en función de la cantidad de habitantes que tiene y los 3.000 y pico de muertos que tiene. Entonces acá, como somos 40, 4 veces más, multiplicó esos 3.000 por 4 y daría alrededor de 13.000, 14.000 muertos. Si es una proyección, perdón, es el video que habíamos visto recién. A ver, desde Suecia, vos decías que la cuarentena no es un viva la pepa, que tiene un marco regulatorio. ¿Cuál es ese marco regulatorio que tienen ustedes? Bueno, tenemos varias reglas. Yo quería comentar una cosa antes de lo que estaban diciendo, y es que obviamente no se pueden comparar los países con una forma tan simple, porque los países se encuentran en distintos momentos en la evolución de la pandemia. Los países tienen distintas cuestiones culturales y de las posibilidades que tienen, y por ejemplo, Suecia tiene una población mucho más de personas mayores que hay en cantidad de la población en general que otros países. Entonces, por ahí lo que se puede hacer es comparar para sacar lo que pueda servir de un país o de otro y uno aplicarlo al país de uno. Bueno, eso quería decir. Después, con respecto a las medidas que hay acá, tenemos muchísimas medidas. Una de las más importantes es que nadie puede salir de su casa. A todo el mundo se le dice todo el tiempo que no salga de su casa. Si está a lo mínimo enfermo, no puede salir de su casa. Y por eso también ellos no piensan
no piensan tanto que hay tanto una transmisión asintomática, sino que hay gente que tiene quizás síntomas muy leves y no se da cuenta, bueno, y se sigue diciendo eso todo el tiempo. Si estás enfermo, quédate en tu casa. Todos los que pueden tienen que trabajar de casa. Mi marido hace 2 meses que está acá encerrado trabajando y solamente va de acá a la escuela con los nenes y vuelve, no ve a nadie más. Nadie, en realidad se pide que nadie viaje en colectivo, en subte, en tren, si no van a trabajar en profesiones necesarias para la sociedad, como médicos o, bueno, policías, la gente que sea necesaria. Se prohibieron los encuentros de más de 50 personas en todo el país, más que nada para evitar eventos que puedan generar que la gente viaje de un lado al otro del país. ¿Qué más? Los restaurantes, por ejemplo, los restaurantes están abiertos, pero las mesas tienen que permitir 1,5 metros entre personas y se tachan mesas donde uno no se puede sentar. Se desestimula a la gente a que viaje. Por ejemplo, en Pascua los suecos suelen viajar mucho. Este año viajó solamente el 10% de la población. Los subtes, se hizo un gráfico donde se vio una baja muy grande en la cantidad que usa la gente que usa la tarjetita para pasar a través de los subtes. Era una baja muchísimo más a comparación del año pasado. Y si no hubiéramos tenido estas medidas, tendríamos quizás muchos más casos. En comparación, como dije antes, países que sí tienen una cuarentena obligatoria y que se encuentran en la tasa de mortalidad mayor que Suecia. También otra cosa que dicen es que los niños siguen yendo a la escuela hasta la escuela media y que ahí no ven un foco problemático en los niños. Pero bueno. Bien. A ver, ya de alguna manera, despidiéndola a Lucía, sí, pero digo, insisto en este punto, me parece que los estados evolucionados, con una base de datos, digamos, de prácticamente toda su ciudadanía, a diferencia de acá, entendiendo que tenés una problemática, que tenés una población adulta, demográficamente hablando, deberían haberse anticipado a no sugerencias, sino a un confinamiento, en estos casos, por ahí más estrictos. Digo esto con el resultado opuesto, ¿no? Lo que pasa es que, me parece que se entiende en este tiempo, por el muestreo que hay, que claramente las personas de más de 65 años son las que tienen realmente un riesgo de muerte, ¿sí? Y que lo que son niños y jóvenes no tienen, menores de 50 años, prácticamente no hay casos. Prácticamente no hay casos. Ahora bien, son transmisores de la enfermedad. Entonces digo, me parece que en el caso de Suecia, que siempre es tomado como ejemplo prácticamente para todo, en este caso puntual no ha tomado por ahí las mejores decisiones. Yo creo, Augusto, como para decir solo una cosa, Bueno, pero creo que de alguna manera se les dio demasiadas posibilidades y también es cierto que hay una valoración de las libertades individuales que no es la nuestra también, ¿no? Esto corresponde decirlo, me parece. No sé si coincidirá ¿Sí, Lucía? la doctora. Quería decir que nosotros lo que hacemos en Suecia es seguir lo que dicen nuestros grupo de grandes expertos de la Agencia Nacional Pública de Salud, y ellos el análisis que hacen es que el objetivo de la estrategia nuestra era que no colapse el sistema de salud y que todas las personas que necesitaban una cama en el hospital la tengan, y ese objetivo, que era uno de nuestros grandes miedos, se ha cumplido. De hecho, tenemos hasta ahora, al día de hoy, con la situación como está, el 30% de camas de terapia intensiva vacías. Bien. Disponibles. Bien. Así que, o sea, nuestro objetivo para nuestra sociedad, la que yo vivo acá, era que no colapse el sistema de salud con medidas que se puedan mantener a largo plazo, porque ellos piensan que vamos a convivir con este virus mucho tiempo. Pero obviamente las condiciones que se dan en Suecia para quizás poder hacer estas medidas no son las mismas que se dan en otros países, por lo cual los países deciden distintos caminos a seguir. Lucía Francini, médica argentina en Suecia. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.